Ya estamos de vuelta en nuestro programa de Emprendidos y estamos con Guillermo Figueroa. Ya eres de la casa, Guillermo. Sí, me siento de la casa. Gracias por invitarme una vez más. Director de Chile Deudas y director de este canal, hay que decirlo. Muy contento. Oye, habían unas semanas que no habíamos podido estar acá, pero hoy día estoy súper contento de poder ahí ya compartir contigo nuevamente, Carla, y poderle dar todas estas recomendaciones a la gente Importante. que tiene, por supuesto, que tiene relación con la salud financiera, sobre todo hoy en día donde estamos enfrentando problemas a nivel mundial, Sí, con la inflación terrible, problemas sí, de endeudamiento, cómo podemos enfrentar todo esto. Por supuesto, hoy día vamos a hablar acerca de eso. Pero partamos de la base, ¿los chilenos viven con deudas, sí o no? Sí, mira, y en los últimos meses hemos hecho muchos estudios en Chile Deudas relacionados con esto y nos hemos dado cuenta que efectivamente durante los últimos 2 años, de hecho, la gente está viviendo a raíz de las deudas. Es decir, no tienen la posibilidad de poder solventar ni siquiera los gastos básicos. Hoy día la gente se endeuda para poder ir a comprar al supermercado, para poder solventar gastos básicos. Entonces, yo sé que a lo mejor mucha gente nos está viendo en casa y nos dice, Guillermo, pero ¿cómo va a hablar de endeudamiento si hoy día no puedo vivir sin deudas? Y bueno, hoy día les quiero dar algunas también soluciones para poder enfrentar ese problema. Y quizás muchos de ustedes también me escuchan y dicen, bueno, lo que pasa es que para salir del endeudamiento hay que tener dinero, hay que presupuestarse nuevamente. O sea, claro, pues Guillermo, por supuesto que sí, lo que cualquier persona piensa en la casa es decir, a ver, tengo problemas económicos, no me alcanza la plata, ¿de dónde saco más plata para pagar mis deudas? Eso es lo que uno piensa. Pero tú dices que hay otras soluciones. Sí, hay distintas soluciones. De hecho, vamos a partir por la base que, mira, de hecho en el libro librededeudas.cl, que ojo, aprovecho de darles el dato que pueden también adquirirlo en librededeudas.cl, yo hablo acerca de distintos métodos para salir del endeudamiento. El primero, por ejemplo, y es muy conocido, se llama el método de avalancha. Se habla mucho acerca de ese método avalancha, que es también conocido como un método matemático. Y les voy a explicar un poco de qué se trata. Ese comprende en que nosotros, de partida, lo que primero debemos hacer es tener un listado de nuestras deudas, es decir, saber, por ejemplo, tener muy claro de que tengo la tarjeta número 1, tarjeta número 2. Que sigas. En las deudas, ¿hay que poner hasta la más mínima? Todo lo que uno deba, aunque uno diga, no, qué ridículo, porque le debo 3 lucas a mi hermano. Ponlo. Sí, es importante, es importante. Clasificar incluso en deudas formales e informales, como por ejemplo, tenemos que tener muy bien clasificado deuda de crédito de consumo, deuda de crédito hipotecario, tarjeta de crédito, tarjeta, línea de crédito y por supuesto. Sí, también, y en función de eso también hay que saber cómo priorizar y ver a quién le pago primero y quién le pago después. Entonces, relacionado al método avalancha, quiere decir de que en ese listado que vamos a armar, que tiene que ver con las tarjetas de crédito, líneas de crédito y créditos de consumo, nosotros nos vamos a enfocar en la que tiene el costo más alto, es decir, la tasa de interés más alta. Donde pagas más. Claro, no relacionado eso al monto total de la deuda. Por ejemplo, si yo debo en el banco 1 una tarjeta de crédito 1 millón de pesos, en el banco 2 tengo otra tarjeta de crédito con 5 millones de pesos, pero quizás en el banco número 2, que debo 5 millones de pesos, tengo una tasa del 1%. Y en el banco 1 tengo una tasa del 3%. O sea, finalmente yo gasto más plata en pagar la deuda del banco que supuestamente debo menos. Exacto. Entonces, nos enfocamos a través del método avalancha en el que tengo el costo mayor, es decir, donde tengo la tasa de interés más alta. Y de esa manera voy a poder ir matando las deudas al pasar el tiempo. Ahora, ¿cuál es la letra chica de este método? Es que principalmente para que este método resulte, debes tener mayor cantidad de ingresos. Es decir, hay que tener dinero para poder ordenarse. Hay que terminar con los gastos hormigas, ¿cierto? Por ejemplo, recomendaciones, Panchito aquí que está en la cámara también, principal. Mucha gente de repente tiene esos gastos y que muchas veces todos incurrimos en eso. Cuando salimos o nos juntamos con algún amigo, compramos un café o a lo mejor tenemos, no sé, todos los días quizás almorzamos afuera, ¿cierto? Eso nos hace incurrir en un gasto importante y muchas veces es bueno reducir eso para contar con mayor liquidez y poderla destinar a este fondo para poder matar las deudas, ¿cierto? A través del método avalancha. En ese sentido hay que ser súper consciente, creo yo, y ser súper honesto con lo que uno de verdad gasta. Porque en general yo creo que uno se hace loco hasta con uno mismo. ¿No? Es que muchas veces no te das ni cuenta. Si yo ni lo gasté. Y sí, uno no se da cuenta porque
ocurre que muchas veces claro, y se hace natural, o sea, es natural. Todos los días voy al Oxxo a comprarme tal cosa. Claro, perdón que diga, pero es verdad. Claro, o paso y me compro el café que me cuesta 3 lucas. 3 lucas. Pero 3 por 5 ya te da una suma importante en la semana. 3 por 3 son 90 lucas al mes. Por eso te digo, entonces, ¿viste? Esas 90 lucas, al ahorrarlas, las puedo destinar a poder, a través del método avalancha, ¿cierto? Dejar de fumar, yo dejé de fumar. Pagar. Oye, y me imagino que ahorraste una cantidad importante, Más que la FIP, estoy feliz. Sí, dejen de fumar. Aparte que te mejoré de la vida, impresionante. Es positivo por todos los puntos de vista. Entonces, mira, los primeros 2 métodos que les voy a dar, que el primero que estamos hablando se llama avalancha, hay otro que se llama bola de nieve. Claro, para estos 2 primeros métodos es importante que reduzcamos nuestros gastos hormiga, ¿cierto? Y de esa manera vamos a poder destinar dinero para poder terminar con las deudas. En el método avalancha, efectivamente, nos enfocamos en la deuda con mayor tasa de interés y de esa manera vamos a poder ir terminando con el endeudamiento. Ese es uno. El otro es el método bola de nieve. Aquí tal cual como se... Estábamos con Gianfranco acá. ¿Cierto? ¿Verdad que se estuvo Gianfranco aquí? Sí. El método bola de nieve no tiene nada que ver con el frío, ¿eh? Pero tiene relación con justamente enfocarnos en la deuda más pequeña. Aquí, indistintamente al monto de la tasa de interés, nos vamos a enfocar en la deuda de menor cuantía. Por ejemplo, si en el banco 1 tengo una deuda de 1 millón, en el banco 2 tengo una deuda de 5 millones, primero voy a enfocar todos mis esfuerzos en terminar con la deuda del banco 1, que es donde debo 1 millón de pesos. Eso es lo importante. Y mira, ese método que no es tan... Se me ocurrió una pregunta tan buena. Dale, mira, guárdala, mira. Ya. En ese sentido, este método bola de nieve no necesariamente nos hace ahorrar intereses, pero sí se genera un factor psicológico muy importante, porque vas como ganando batallas cortas. Por ejemplo, tú dices, ya, voy a terminar con esta tarjeta de crédito que debo 1 millón de pesos y quizás como metes todos tus esfuerzos en eso, terminas a lo mejor a los 3 meses o 6 meses con esa primera deuda y ya no tienes 2 acreedores, sino que tienes 1. Entonces eso genera de que uno celebre, ¿cierto? Y genera un factor psicológico bien importante que nos va achicando el tema del endeudamiento global. Eso es lo que te iba a decir, que hay un punto que yo creo que es fundamental en la vida de cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, que tiene que ver con el factor psicológico. Sí. Y es cuando hay deudas que te pesan mucho más que otras. Totalmente. ¿Cachai? Hay deudas, y espérate, y ni siquiera hablando de la avalancha, no, sino que, por ejemplo, una deuda que para ti es importante y que tú decís, y esta persona me llama todos los días para cobrar, y esa persona legalmente no tengo por qué pagarle. Claro. ¿Cachai? Pero te pasa algo mental mucho más poderoso pagarle a esa persona que pagarle a otro. Entonces también creo que ahí hay que hacer una evaluación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla. De hecho, siempre la primera recomendación que yo le doy a las personas que tienen problemas de endeudamiento, antes de hablar del presupuesto adecuado y de todos estos temas matemáticos, medios aburridos incluso, yo siempre les digo, lo primero, manejar la emoción. Sí, porque cuando tomamos decisiones de compra y endeudamiento, lo hacemos en función de las emociones más que del presupuesto. Tal cual. Es como cuando... Tal cual. Y fíjate tú en la publicidad, por ejemplo, tanto en televisión como en radio. Bueno, en este canal no hacemos ese tipo de publicidad, así que ojo, no. Pero mira, eso es importante porque la decisión de compra y endeudamiento va en función de la emoción. Sí. Las grandes marcas, las grandes compañías, las entidades financieras te invitan a poderte endeudar basado en una historia fabulosa. Por ejemplo, puedes viajar a Cancún hoy día pagando el pasaje en 24 cuotas, ¿cierto? De X cantidad de dinero a través de la tarjeta de crédito. Sí. Entonces la gente, ahí eso toca nuestra psicología, ¿cierto? Dice, bueno, he trabajado tanto y necesito irme de viaje a Cancún, ya, vamos y nos metemos. Y no nos preocupamos ni de la tasa de interés, ni si es conveniente o no. 24 y eso está genial. Por 80. Digo, a ver, ¿cuánto voy a terminar pagando? Claro, pero obvio. Gran parte de las personas, de hecho, según estudios, el 85% de las decisiones de compra y endeudamiento es en función de la emoción. Entonces, por eso es que la gente se endeuda en función de eso. Y tiene mucha relación con lo que tú decías hace muy poco rato, Carla, que también... Muchas veces cuando ya estamos endeudados y tenemos que terminar con ese endeudamiento o queremos ponernos al día, nos llaman los distintos acreedores o nos llama, qué sé yo, el familiar o el amigo que quizás tenemos una deuda con él. Que la hermana de Entonces después llegas y decís, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que salir de este cacho, sí o sí. Entonces queda como prioridad. Entonces eso también tiene relación con lo que estamos hablando, con el método bola de nieve. Mira, espérate, hablando de eso, porque la gente quiere preguntar y es súper importante que obviamente la vinculemos a esto. Mira,
A ver, ¿qué preguntó alguien por el WhatsApp? Vamos a ver qué nos dijo. A ver. Pregunta, ¿algún método para salir de las deudas sin tener que perder mi casa? Chuta. Ay. Rosita Fernández de Concepción, Dios mío. Concepción, Rosita Fernández. Mira, es muy buena la pregunta, sí. Y es muy recurrente. A nosotros nos llegan muchas preguntas relacionadas con eso, porque en Chile siempre se habla acerca de la principal forma de terminar con el sobreendeudamiento es la ley de quiebra. Entonces la gente dice, pucha, pero ¿cómo me voy a declarar en quiebra si yo tengo mi casa, tengo el auto? Y entiendo que la forma de quedarme tranquilo es quizás entregando voluntariamente la casa y el auto y de esa manera termino con mis deudas. Pucha, no quiero hacer eso. Entonces tiene relación con la pregunta que nos realiza Rosita, porque, y eso es lo que le he dicho en otras oportunidades, existen distintos procedimientos legales que permiten no perder la casa, no perder el auto y terminar con la deuda de igual manera a través de procedimientos legales. Que eso lo destaco mucho, porque de repente la gente dice, pero ¿cómo, Guillermo, me estás diciendo de que yo puedo no perder la casa, no perder el auto, no perder mis cosas y de esa manera igual terminar con el endeudamiento? Tú me das una solución momentánea o concreta. Y les quiero decir que es totalmente concreto. A través de esos procedimientos que yo siempre les digo, podemos extinguir la obligación de pago, extinguir el pagaré que usted firmó con el acreedor, sin tener que perder la casa. Pero es importante recibir esa asesoría financiera al respecto. Eso es súper importante que la gente lo sepa. Entonces, Rosita, ¿podemos terminar con el endeudamiento? Sí, se puede hacer. ¿Puedes salir de DICOM sin perder la casa? Sí, lo puedes hacer. Por supuesto que hay que realizar un estudio al respecto de tu caso de forma particular, pero sí se puede proteger el patrimonio y eliminar las deudas. Por supuesto que sí. Tenemos otra pregunta, Guillermo, desde La Granja. A ver, tengo 4 dividendos impagos y 4 cuotas de Falabella atrasadas. Del banco no me han llamado tanto, pero de la tienda sí. ¿A quién le pago primero? Roberto Andrade de La Granja. Uy, aquí tiene que ver un poco con las prioridades. Mira. Sí, ¿viste? Pero aquí hay un dato bien interesante y tiene que ver con la distinción que debemos realizar respecto a las prioridades. Porque, por supuesto, mi recomendación es siempre trate de pagar todas las deudas. ¿Sí? De hecho, las deudas son obligaciones que contraemos con el fin de poderlas pagar. Pero cuando estamos en una crisis como la actual, que yo sé que muchos estamos viviendo, relacionado a la pregunta que nos realiza Roberto, si tienes 4 dividendos impagos y a la vez también 4 impagos de alguna tienda comercial, en este caso debes priorizar primero pagar los dividendos hipotecarios, porque recuerda que el crédito hipotecario tiene en garantía tu casa de manera directa. Claro, es decir, sí, claro. Obvio. Entonces, en ese sentido, el acreedor tiene la facultad, en este caso el acreedor hipotecario, de que si tú incumples, te inicia un juicio ejecutivo, ¿cierto? Y a través de ese incumplimiento puede rematar la casa. Entonces ahí la pierdes. Entonces, frente a ese problema que hoy día Roberto está experimentando, yo te diría, lo principal que puedes hacer es priorizar, ¿cierto?, el pago del hipotecario y tratar de resolver el tema de la tienda después. Mira, y aquí hay un dato bien interesante que es importante que la gente que nos está viendo en casa lo sepa. Cuando uno tiene una deuda con algún retail, con alguna tienda comercial o con algún banco y no está relacionada directamente en garantía tu casa o tu auto, hay alternativas para poder renegociar e incluso para poder extinguir la deuda. No hay que desesperarse. Yo sé que los acreedores llaman de forma insistente y te dicen un sinfín de situaciones con el tal de amedrentar y de asustarte para que tú vayas a tomar una nueva repactación que en ninguno de los casos es conveniente para ti. Entonces, frente a eso, es importante que tú sepas de que tú también tienes la facultad de negociar con el banco. Y siempre lo digo, y voy a seguir siendo recurrente en eso. Cuando usted está incumpliendo con su compromiso de pago, usted puede ir a hablar con el acreedor y tiene que hablar de igual a igual. No se sienta menos. Usted también puede hacer propuestas de pago frente al acreedor. Entonces, porque muchas veces la gente repacta los compromisos financieros en función de las condiciones que el acreedor propone. Y si esas condiciones usted las ve y no le conviene, usted tiene todo el derecho de decir, no me conviene, por lo tanto, no tomo esta repactación. Entonces ahí usted me dice, pero Guillermo, ¿cómo me dice que yo le diga que no al acreedor? Es que hay situaciones, claro. Guillermo. Porque hay veces que uno compra, por ejemplo, no sé, la casa o un auto, qué sé yo, y cree que lo puede pagar. Exacto. Pero resulta que durante los años pasan inconvenientes que uno no tiene idea, que son fortuitos, y te prohíben y no te dan la posibilidad de pagar, entonces no es que tú seas fresco. Exacto, ese es el punto, Carla. Entonces te pone de una manera distinta como deudor, me parece a mí. ¿Sabes qué es lo lamentable? Que muchas veces cuando el
el deudor, cuando la persona no puede cumplir con el compromiso financiero, pasan a lo mejor 3, 4 meses y muchas veces las personas van a tratar de negociar con el acreedor y el acreedor muchas veces no le recibe el pago. Hay gente que dice, bueno, yo debo 5 cuotas, fui al banco a tratar de pagar 1 o 2 cuotas porque junté la plata y puedo pagar 2 cuotas y resulta que el banco me dice, yo no le recibo estas 2 cuotas, sino que o me paga las 4 que me debe, porque 2 cuotas no le recibo. Y eso, déjeme decirle que usted también puede hacer acciones judiciales para que eso no ocurra. Por eso es que este espacio es muy importante, que usted sepa que también tiene derechos. Si usted quizás debe 4 cuotas y hoy día tiene el dinero suficiente para pagar 1 cuota, el acreedor debiese recibir esa cuota. Entonces, si eso ocurre, por favor, contáctenos en Chile Deuda y vamos a hacer algo para que eso cambie. Mira, hay muchas veces que cuando eso ocurre, el acreedor utiliza ese argumento como para poder repactar la deuda. Y eso es lo peor que podemos hacer. Le dicen, mire, usted me paga las 4 cuotas que me debe de inmediato, o porque yo no le puedo recibir esa única cuota que usted me ofrece, pero mira, tengo una tercera alternativa, te dicen ellos. Vamos a renegociar. Y ahí, como me siento yo en un momento vulnerable, estoy complicado, llego y firmo cualquier cosa. ¿Y qué es lo que ocurre después cuando la gente se da cuenta? Quizás tenías una deuda de, por ponerlo en modo hipotético, tenías una deuda de 5 millones, firmas ese nuevo pagaré, y al final te das cuenta cuando llegas a la casa después de haberlo firmado y dices, oye, acabo de firmar un pagaré nuevo que ya no debo 5, ahora debo 9. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero también pasa una cosa, el tema psicológico es re loco porque uno de repente dice, ya, bueno, le debo a, no sé, ya a Ripley, ya, o a París, pero son casas comerciales, no le estás debiendo a una persona que está sufriendo, ya. Ejemplo, quiero que se entienda lo que estoy diciendo, ¿ya? No le estoy debiendo a alguien que no está pagando porque yo le debo. Es distinto cuando uno le debe, es más, lo debo decir, no es que yo le deba a un hermano, pero es que lo digo mucho. Claro, un familiar, cercano, claro. Un familiar que estaba mal. Claro. Entonces tú decís, ¿le pago a mi familiar que se está muriendo de hambre o le pago a la casa comercial? Ya, sí, tú me puedes decir, la casa comercial te puede hacer esto, pero psicológicamente que yo le pague a mi tío que lo está pasando súper mal y no puede comer, es mucho más importante y capaz que me levante la energía para poder yo levantarme y poder hacer mis cosas bien. Es así, Carla. Mira, ¿cachai? Está viendo en casa, recuerde algo. El banco y el retail, esos acreedores formales, nunca pierden plata. Y mira, te lo digo de nuevo. Tal cual. Nunca pierden. Los bancos nunca pierden. A veces dejan de ganar, que es distinto. Su familiar, si usted le presta dinero, ¿cierto? Él sí puede perder plata, porque él no tiene las provisiones, no tiene los seguros que las entidades financieras tienen. De hecho, algo importante que la gente debe saber, la plata que muchos bancos prestan, y la mayoría, y que presta el retail, no son ni siquiera platas propias, son platas prestadas. Entonces ahí después en otro programa nos podemos meter en ese tema que es, pero mejor no nos metamos ahí porque es complicado. Sí, es complicado. De hecho, muchas de esas platas tienen que ver con la plata de la AFP, para que usted sepa. No, pero ese es otro tema, pero mira, en ese sentido, claro, hay un factor psicológico que es fundamental y como bien dices tú, claro, hay que priorizar. Que siempre hablamos acá de la salud mental y que tiene que ver con que cuando uno está bien, psicológicamente uno funciona mejor. Entonces uno trabaja mejor, uno produce más, ¿me cachai? Entonces finalmente yo creo que sí es importante que uno las prioridades también tengan que ver con el lado emocional y prioridades bancarias, ¿se entiende? Si yo no le pago a este, pero le pago a este, estoy mejor acá. Y acá no tengo tanto costo. ¿Se entiende? Es que es súper bueno que la gente sepa que legalmente también se puede defender. Exactamente. Porque ese es el otro punto. Por eso, mira, yo les traje 3 métodos hoy día. Primero hablamos de la avalancha, ¿cierto? El segundo es el método bola de nieve, donde nos enfocamos en pagar la deuda más pequeña. Y el tercero, que es el alternativo, que es el método Chile Deudas, le diría yo, o el método que siempre yo propongo, porque el tercer método es para la gente que ya no pudo pagar. En los primeros 2 métodos, bola de nieve y avalancha, necesito tener ingresos. Y hoy día la gente no tiene ingresos, hoy día la gente no le alcanzan las lucas. Y en función de eso... O sea, los tiene, pero el ingreso no alcanza. No le alcanzan, no son suficientes. Entonces, este tercer método es el que a usted le sirve. Para el que está en DICOM, para el que está a punto de perder su casa o su auto, este tercer método, que es el método alternativo, digámoslo así, es el que usted puede Guillermo, tomar. Una pregunta. Por otro lado, estamos viviendo una situación económica mundial. Por lo tanto, yo creo que también la gente que, el acreedor, no sé, al que uno le debe, también tiene otro pensamiento, ¿no? Sabe que te paguen ya es bueno.
Entonces también hay como una situación que también ayuda, porque todos sabemos que estamos todos con problemas económicos, no es lo mismo que antes. Y ¿sabes qué es lo lamentable también? Y lo digo en el libro Libre de Deudas también, al acreedor no le interesa el estado en el cual usted está. Si usted cree de que cuando va a negociar con el banco le va a importar la historia de que usted le dice, hoy día estamos viviendo un momento de inflación, hoy día perdí la pega, es que mi familiar se enfermó. Lamentablemente al banco no le importa el estado actual con el que usted está. Al banco le importa ganar plata con usted. Entonces lo mejor que vaya fortalecido y claro. En ese sentido hay que ir súper frío. Obvio, porque mira, lo que hacen los bancos con nosotros son negocios. Es que tenés razón, porque muchos de nosotros somos re sensibles y pensamos que si le contamos que se nos está muriendo alguien, y porque es verdad, el otro va a decir, ay, qué pena, te pero espero no. una semana más. Lamentablemente eso no ocurre. De hecho, no nos desgastemos en eso. Mira, de hecho cuando estuvimos en plena pandemia se trató de decir, cierto, que los bancos ayudaban a la gente esperándolos más, y lo que los bancos hicieron no fue esperar más, no fue la famosa postergación de cuotas. Era un nuevo negocio que los bancos hicieron, porque no es que te esperaron manteniendo las mismas condiciones, formaron un nuevo crédito y las cuotas se tiraron al final, que tienes que pagar con otra tasa de interés mayor. Entonces, no fue una ayuda, fue un negocio que el banco hizo. Bueno, así es, terrible todas estas cosas, pero qué bueno estar con Guillermo Figueroa, que nos cuenta de todo. Te tenemos que tener luego, porque tú eres de nuestra casa y eres, ¿para qué decir lo que es de acá? Oye, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Emprendidos.